De día y de noche, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no le está dando tregua a las maras o pandillas en su país. Bueno, está llevando a cabo cercos militares que rodean ciudades enteras. Pandillas que sembraban el terror en todos sus rincones. Pero ahora las autoridades aseguran haber recuperado el control. Declaramos haber recuperado por completo el control del territorio salvadoreño. El Congreso aprobó decretar estado de excepción, medida solicitada por el presidente y que tendrá vigencia de un mes. Implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó 87 muertos el fin de semana. Estoy aquí para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. El Salvador es un país soberano. No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes. En Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos. A diferencia de los gobiernos de antes, hoy las pandillas ya no matan con impunidad. Los pandilleros que todavía siguen sueltos temen cometer crímenes porque saben que los vamos a atrapar. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Bukele también decretó la emergencia máxima en cárceles y dio un ultimátum a las pandillas, advirtiendo que puede endurecer aún más las condiciones de encierro a los más de 16,000 pandilleros encarcelados. En un total tenemos 22,000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida, que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. También estamos en un periodo de emergencia, pero la ley es clara que en un periodo o en un estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad. Bukele, un millennial de 40 años, goza de un nivel de aprobación de 85% según un sondeo de la prensa gráfica de diciembre. Bajo su gobierno se ha logrado una drástica reducción de muertes violentas en el país, pero varias ONGs, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han expresado inquietud sobre las recientes medidas. Si ellos piensan que esto va a hacer que retrocedamos en la guerra contra pandillas, se equivocan. Y son tontos realmente, aparte de asesinos y despiadados, son tontos. Porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos y va a ser totalmente lo contrario. Sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. Porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Todas las encuestas indican que es uno de los grandes problemas de la Argentina, la inseguridad. También la inflación, por supuesto, y se alternan en el primer lugar, o la inseguridad o la inflación. Es una de esas deudas históricas de falta de respuestas que tienen los años de democracia. Cumplen los 40 años de democracia y esta cuestión de la inseguridad ha ido escalando, en algunos momentos baja, pero vuelve a subir y ni las respuestas de las coaliciones de derecha ni de las del peronismo le encuentran solución. Entonces uno puede decir, bueno, ¿es un problema de la Argentina? No, la verdad es que es un problema de América Latina en general. Cuando uno va a Brasil, y yo acabo de venir, se lo conté aquí en GPS, he visto que ya la cuestión del control de las favelas ha escalado de modo tal que los narcos patrullan con armas largas las favelas, porque ni siquiera durante el gobierno de Jair Bolsonaro lograron encontrarle una solución al manejo de los narcos
en las favelas, y ahí donde pensaron que haciendo una especie de comandos parapoliciales iban a poder equilibrar y echar a los narcos, no pasó nada de esto, porque los parapoliciales descubrieron el negocio del narcotráfico y rápidamente desalojaron a los narcos, pero se hicieron ellos del control de las favelas, con otras particularidades, incluso expropiándole a punta de pistola las casas a la gente, igual que hacían los narcos, igual que hacen los narcos aquí en las diferentes villas. Y lo mismo pasa en Chile, donde asumió el presidente Boric y relajó de alguna manera la mano dura de los carabineros, y nosotros esta semana misma vimos las imágenes de un centro comercial donde argentinos que salían de un shopping fueron arrebatados en un robo piraña, y no fueron los únicos, era una especie de gran ataque de robo piraña. Pero entonces, ¿por qué les traje este tape de lo que pasa en El Salvador? Claro, nosotros, ¿qué sabemos de lo que pasa en El Salvador? En El Salvador hay café, hay muchos surfistas que van a hacer surf en las playas del Pacífico porque dicen que son de las mejores. Y los que nos dedicamos un poquito a seguir estos temas sabemos que en El Salvador están las maras. ¿Qué son las maras? Son esas pandillas que en verdad vinieron de los Estados Unidos. Si uno se remonta un poquito atrás en la historia, El Salvador tuvo una guerra civil entre militares y guerrilla que duró 12 años, provocó 75.000 muertes. Muchas familias se exiliaron a los Estados Unidos y en Los Ángeles, sobre todo, nacieron las maras. Claro, empezaron a dominar las calles de Los Ángeles y eran extranjeros, entonces el gobierno de los Estados Unidos los fue deportando. Fueron a El Salvador, de ahí nacen los nombres. La Mara Salvatrucha o MS-13 y el Barrio 18, que son las dos principales maras que manejaban los pueblos en El Salvador. Se mudaron a El Salvador y claro, ahí había mucho menos control y mucho menos poder y empezaron a crecer. Y las maras se parecen mucho más a lo que sucede en la Argentina con el control de las villas y con el control de ciudades como Rosario, que es lo que se habla de los carteles. Muchas veces se hacen las comparaciones simples y dicen, Rosario es como Colombia, o esto ya parece México, y no. La verdad es que lo que sucede en Rosario, lo que sucede en las villas del conurbano o aquí en las de la ciudad de Buenos Aires, es algo mucho más parecido a lo de las maras. Lo de las maras creció a un nivel que no eran grandes carteles, pero sí proveían mano de obra a los carteles. Manejaban dentro de El Salvador, que es insisto, es el país más pequeño de América Latina, manejaban los barrios, y al manejar los barrios manejaban la venta de drogas, la prostitución, el sicariato, pero además tenían unos rituales muy particulares de iniciación. Rituales crueles que han quedado grabados y explicados en documentales, donde los pibes que entraban a las maras, además de tatuarse, tenían que ir y matar a alguien, porque sí, estos rituales de iniciación hacían que después se convirtieran en los tipos que iban manejando el barrio porque lo manejaban a fuerza de terror. ¿Les suena parecido a lo que sucede en los barrios populares cuando una pandilla se queda con el control del barrio y empieza a manejar el narcomenudeo y empieza a tener armas? Acá son más pequeñas, allá lograron crecer mucho más. Tanto crecieron las maras en El Salvador que convirtieron a El Salvador en el país con mayor tasa de homicidios del planeta. En el año 2015, la cantidad de muertes que había, la tasa de homicidios, era de 105 personas cada 100.000 habitantes. Imaginen que acá, en Rosario, con todo lo que se habla, la tasa de homicidios es de alrededor de 20 cada 100.000 habitantes. En El Salvador esto era catastrófico, era el peor país del mundo. Se jactaban que habían logrado bajarla en 2 años a 52, de 105 a 52, pero nadie imaginaba que esa cifra se podía bajar. Estas son las maras, y ahora les voy a contar con detalles qué fue lo que hizo el presidente Nayib Bukele con las maras y cómo llegó ahora a que la tasa de homicidios es 4 veces menos que la de Rosario. En Rosario hay 20 más o menos muertes cada 100.000 habitantes. Se calcula que en El Salvador está por debajo de los 5. Véanlo.
Estas imágenes impresionantes de lo que sucedió ayer en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Fue una tragedia completa. Todos se enfrentaron a balazos a una pandilla rival, donde dejaron como resultado 2 muertos. Esta organización ha sido catapultada y reconocida como una de las bandas más peligrosas del mundo y de la historia. Durante la guerra civil de este país centroamericano, que se desarrolló entre 1979 y 1992, miles de jóvenes salvadoreños huyeron de su país hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos terminaron en barrios empobrecidos y marginados como Los Ángeles y California. Los salvadoreños no solo se integraron en pandillas existentes de latinos, como Barrio 18, sino que crearon la suya propia, la Mara Salvatrucha. Son tenidos en las calles y las cárceles de Estados Unidos y de Centroamérica, una de las bandas más peligrosas del mundo, acusados por delitos como asesinato, violación, secuestro, sicariato, prostitución, narcotráfico y trata de personas. Tras más de una década de actividades criminales y con endulcimiento de medidas contra las pandillas en la década de los 90, miles de pandilleros fueron deportados a El Salvador y de esta manera trasladaron su estilo de vida criminal. Las células de las pandillas se han enquistado en los cinturones de pobreza de El Salvador. Sus miembros se han adiestrado y pasaron de ser adolescentes rebeldes a criminales que extorsionan y matan sin pudor. La pandilla se ha convertido en una forma de vida en la que los hijos de los pandilleros comienzan a ver natural jugar con armas de fuego, desde que están en los brazos de su madre. Esta banda criminal ha sido muy difícil de erradicar para los Estados Unidos, porque no son una banda común y corriente, con un orden jerárquico, donde haya un capo o un líder claro. Es más, cada vez que se captura a alguien que sea influyente dentro de la Mara Salvatrucha, responde lo siguiente. Corrección. No soy el líder de la MS. ¿No eres líder? No, soy uno igual que ellos. Se caracterizan por sus cuerpos tatuados, pero con simbología particular y específica. Las mismas siglas de la MS-13, los símbolos que realizan con sus manos, calaveras, nombres de amigos asesinados, su número de asesinatos, cruces, rosarios, entre otros. El crecimiento de esta banda fue demasiado rápido, incluso se extendió hacia otros países centroamericanos y a otros inmigrantes que estaban en Estados Unidos, a tal punto que ni siquiera el FBI ha podido enfrentar de buena manera a la MS-13, que es un grupo tremendamente armado, y no solamente eso, es un grupo que sabe combatir y tiene entrenamiento militar. Y entre más acumulen muertes por ambos bandos, solo mantendrá viva la flama de la venganza y de la rabia. Estas eran las maras. En 2019 asume el presidente Nayib Bukele, un hombre que venía de la izquierda, del Frente Farabundo Martí, que es la coalición de izquierda de El Salvador, pero tanto la coalición de izquierda como la de derecha, que se llama Arena, venían hackeadas por episodios de corrupción. ¿Les suena? Bueno, el presidente Nayib Bukele, que había sido alcalde de San Salvador, asume la presidencia y dice que va a luchar contra las maras. Y efectivamente la tasa de homicidios empieza a bajar, ¿sí? En el 2019, acuérdense, venía de 52 cada 100.000 habitantes en 2018, seguía siendo el país con más muertos en el mundo, bajó a 36 cada 100.000 habitantes. En el 2020, está bien, fue la pandemia, bajó a 19,7 cada 100.000 habitantes. Y así fue bajando, en el 2021 a 17,6. Y entonces ahí se produce algo raro, porque Estados Unidos denuncia que el presidente Bukele había pactado con las bandas de las maras, que por eso había logrado bajar la tasa de homicidios.
y le retira los créditos. El Salvador es un país muy dependiente de los Estados Unidos. El principal ingreso, o el segundo ingreso de divisas, es la plata que mandan los salvadoreños desde Estados Unidos, los que trabajan allá, a sus familias en los Estados Unidos. Es un país que vive muy vinculado a los Estados Unidos. Estados Unidos le corta todo tipo de préstamos al presidente Bukele. Y en 2022 venía bajando la tasa de homicidios y en 2 noches, mejor dicho, el 25 de marzo y el 26 de marzo, el diablo metió la cola y ese supuesto pacto que había entre las maras y el presidente Bukele estalla por los aires. Imagínense lo que hubiera sido en un país como la Argentina, o en una ciudad como Buenos Aires, como Rosario, digo, para mantener escala. El Salvador tiene la escala de Tucumán, más o menos la misma superficie, mucha más población, 6 millones de personas. La noche del 25 de marzo, imagínense, en un país chiquitito, 14 personas son muertas en una misma noche por las maras. Al día siguiente le redoblan la apuesta a Bukele y matan 62 personas. A partir de ahí, el presidente convoca al Parlamento y dice, hagamos el estado de sitio, un estado de excepción que se llama ya. Y en ese momento utiliza al ejército, utiliza a las policías y manda detener a los líderes de las principales maras. A partir de ahí empiezan a detener gente. Las cifras van, o sea, porque algunos lo detienen, otros lo liberan, pero en un momento dado, una cifra que circuló era que habían detenido a 60.000 personas. 60.000 personas. O sea, el 1%, no más, el 10% de la población. Los habían metido en cárceles, todos ellos acusados de pandilleros, después fueron liberando algunos. Pero ese régimen de estado de sitio fue renovándose y ya lleva la 10ª renovación, dura un mes. O sea, se declara por un mes y después se renueva. Ese régimen de estado de excepción le permitió a Bukele terminar y bajar la tasa de homicidios, que en el 2022, insisto, fue el 26 de marzo de 2022, ahí arranca la decisión de meter presos a los pandilleros. La tasa de homicidios cae a 7,2 y se calcula que en este 2023, por supuesto, va a llegar mucho menos. Ahí el gobierno se jacta de que llega una cantidad de días sin ningún tipo de homicidio vinculado al delito. Cuando uno ve lo que hizo en las cárceles, Bukele, piensen que acá en la Argentina estamos discutiendo si le podemos sacar los celulares a los narcos que manejan las balaceras desde las cárceles, se matan a tiros en Rosario. La semana pasada nosotros les contamos que algo había cambiado y había crecido. Agarraron a una persona por la calle, le metieron 3 tiros y lo mandaron con un mensaje contra la banda de los monos, por otra banda. Acá nosotros estamos discutiendo si le podemos sacar los celulares, no a todos los presos, a los narcos, porque se consideraría una violación a los derechos humanos. Vean cómo trata Bukele a las maras en El Salvador. Antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras, y a los custodios y a los soldados los tenían durmiendo en el suelo, los tenían al revés. Una vigilancia 24 horas al día. Bueno, esto generó imágenes que han provocado críticas desde Naciones Unidas hasta los diferentes organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Bukele se jacta de que no solo metió presas a los 60.000 tipos de las maras, que además, claro, se distingue fácilmente porque está todo tatuado, pero supongamos que acá no estén tatuados, allá los metieron presos a todos, hicieron inteligencia criminal, de quién eran los jefes. Dicen que hay 700 jefes de maras que están presos. Y al meterlos presos desactivó todo tipo de delito. No solo los incomunicó, sino que los tiene en un régimen extremo, que el propio Bukele se jacta de que les dan solo 2 comidas al día, que los tienen
en condiciones, sin ningún tipo de comunicación ni nada, y esto le ha generado críticas de buena parte, o sea, Naciones Unidas, el ACNUR, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, también organismos de derechos humanos, pero fíjense lo que hizo también para considerar, para terminar con los apoyos a las maras. Considera que los mensajes de las maras, ¿sí?, son equivalentes a los mensajes del nazismo. Entonces prohíbe su difusión. Es más, a los medios de comunicación y a los periodistas, sobre todo a los periodistas, se los puede condenar con sentencias de hasta 10 años si difunden los mensajes de las maras, a las que por supuesto les sacó los celulares para que no se filmen, y esa filmación que nosotros le mostramos recién fue una filmación de un canal de televisión, no de un celular, porque por supuesto no tienen celular. Mandó destruir, por ejemplo, las lápidas, no profanar las tumbas, sino destruir las lápidas de homenaje que habían hecho contra los miembros de las maras muertos, asesinados, para que no haya más homenajes. Y manda a los propios presos de las maras a pintar los lugares donde estaban los grafitis y los murales de homenaje, y de jactarse de que ese lugar era dominado por tal o cual pandilla. Los manda a pintar y los manda a terminar con todo esto. Vean este otro tape. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. ¿Nos puede acompañar a este recorrido, por favor? Muchas señor gracias. presidente? Este Centro de Confinamiento del Terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas. De el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivalen a 7 veces el Estadio Cuscatlán. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de toda América. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así resarcir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder resarcir, pero por lo menos que traten de resarcir un poco. Pelotones, alto. En guardia. En avanzada. Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro, y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Rafleros nacionales, corredores de programa, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño, van a estar evidentemente en una celda común. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Claro. Todo aquel que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de altercado, también le va a tocar ese tipo de régimen donde no va a ver la luz del sol, señor presidente. Estas son las cárceles, pero hay que ver cómo los tratan. Entonces, esta es la cuestión que uno dice, bueno, una democracia como la Argentina, ¿se banca algo así? Todas estas discusiones sobre diferentes niveles, justicia federal, justicia local, ejecución penal, decisiones federales, decisiones provinciales, que se pasan la pelota unos a otros, nosotros ya sabemos lo que provoca. ¿Sí?
vemos en Rosario donde se acusan. El intendente que es radical se acusa con el gobernador que es peronista y el gobernador que es peronista se acusa con el gobierno del presidente Alberto Fernández y con Aníbal Fernández, que también es peronista, de que nadie hace nada y que nadie entiende nada de lo que pasa en Rosario. En el medio se disputan la justicia federal y la justicia local, que unos y otros no hacen lo suficiente para combatir al narcomenudeo y las bandas que están alcanzando la estatura de las maras. Hay que unificar, hay que declarar un estado de excepción en un lugar preciso, hay que ir a las cárceles y terminar con este malentendido sistema de derechos humanos que permite que los tipos se amenacen y manden a tirar tiros y manden a matar gente en la cárcel. Hay que pensarlo como una teoría del daño colateral. ¿Quién tiene que pagar el daño colateral? Porque el daño colateral hoy lo paga el daño colateral de las garantías y del garantismo estúpido y del derecho retorcido y alambicado y de las chicanas judiciales, lo termina pagando la población cuando terminan soltando los tipos por tal o cual fallo o porque no se probó tal o cual cosa. Y la prevención del delito y la inteligencia criminal no se hace, o si se hace, termina negociándose con los propios narcos, y así van pasando los años y van pasando los gobiernos y nadie le encuentra la vuelta a lo que está pasando. Esta noche van a ver cómo aquí nomás, en la ciudad de Buenos Aires, se está perdiendo una oportunidad histórica. Después de 25 años están presos casi todos los capos del narcotráfico, todos los narcos peruanos que manejaron la Villa en 1114 durante 25 años. Imagínense la guita que habrán hecho. Están presos o deportados, la Villa está acéfala de narcos peruanos, pero ¿saben qué? Siguen vendiendo. Volvieron a vender y lo vamos a mostrar nosotros en un documento especial. Y en Rosario o en Santa Fe, la tasa de muertes hoy es de 4 veces la que hay en El Salvador, el país que hasta hace pocos años era el país de la mayor cantidad de homicidios del mundo. 20 homicidios cada 100.000 habitantes. En Salvador debe estar en 5, estaba en 7, ahora debe estar en 5, después del encarcelamiento de las maras. Claro, hay que bancarse la crítica, porque después están las críticas de las exageraciones, y también es verdad que otras soluciones de mano dura fracasaron en el continente. México llamó a los militares para luchar contra los carteles de la droga y los militares terminaron cobrando mucho más que lo que cobraba la policía para la coima, porque los narcos les podían pagar. Y en Brasil pasó lo mismo, llamaron a los parapoliciales y los parapoliciales descubrieron el negocio del narcotráfico y ahí están haciendo negocio de narcotráfico. Pero la solución es política, no es legal, porque la ley, tal como fueron las leyes, tal como fueron diseñadas, hechas en diferentes jurisdicciones y diferentes criterios, y terminan en la nada misma y terminan dejando a los narcos y a los que venden y a los que manejan las villas en libertad. Hay que discutir entonces, como en Salvador, ¿qué dijeron directamente? Las maras son organizaciones terroristas y se las persigue como organizaciones terroristas, independientemente del hecho que hagan. Acá hay que probar si el tipo vendía la droga, si traía la droga, si él mató, si lo mató otro. Se terminan juzgando a los narcos por homicidios, porque nunca les encuentran la droga. Y entonces eso termina dificultando y los tipos siempre terminan saliendo, y si no, consiguen mano de obra desocupada entre los propios pibes. Nosotros aquí les mostramos que en Rosario los pibes que utilizan, los menores, tienen 14 años, los que van a tirar tiros y los que utilizan de sicarios son menores de edad. Son los que barren con ráfagas de ametralladora a los frentes y después los meten presos, pero tienen que soltar porque son menores. Y no se considera que ya son organizaciones que tienen su propia lógica. Hay que ir por ahí.